Bienvenidos al comentario del último simulacro del año, y enhorabuena, porque para la mayor parte de vosotros es el último simulacro que hacéis en CTO en toda vuestra vida, y eso ya simplemente es motivo de celebración. Después, en unos días, vendrá el examen MIR, ya tendremos otro motivo de celebración, de eso estoy convencido, porque lo vais a hacer mucho mejor de lo que ahora pensáis. Pero bueno, vamos a centrarnos en el simulacro que acabáis de realizar y vamos a contar un poquito, antes de entrar en materia, cómo lo vamos a hacer en esta ocasión, porque va a ser diferente a todas las anteriores. Durante el resto del curso ya habéis visto que se seleccionaban una serie de un número pequeño de preguntas, más o menos importantes, de cierto interés, o porque tenían una elevada dificultad, o porque a lo mejor había algún recurso oculto que permitía acertarlas más fácil. Ahora no va a ser así. Este último comentario va a ser mucho más extenso. No va a durar mucho más tiempo, pero sí que va a abarcar un número muy superior de preguntas. Ya os hemos dicho durante el curso que normalmente en un examen MIR, si es un MIR típico, hay entre 100 y 110 preguntas que son repetidas. No repeticiones idénticas, pero sí conceptos que ya han caído, ideas que están en el desglose, preguntas que más o menos pues todo el mundo tendría que tener claras. Y partiendo de ahí, 100, 110 preguntas, 100, 110 puntos, esa es la base de tu nota, y por encima de eso, lo que seas capaz de acertar, pues bienvenido sea. Pero las preguntas sencillas, las preguntas repetidas, todo el mundo las tendría que tener bien, y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en este último simulacro. Hay una selección que hemos hecho de unas 100, 110 preguntas y en su mayor parte las tendríais que tener bien todos. Eso es lo que se espera de vosotros, que en un 80, 90% de ellas las tengáis bien y no hayáis tenido ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque son conceptos que en el MIR os los vais a encontrar con total seguridad, si no una, otra. Evidentemente a las 100 no se van a repetir, pero a lo mejor 20 o 25 sí que pueden salir prácticamente iguales, y si no iguales, por lo menos la idea conceptual que está detrás de cada pregunta vuelve otra vez a aparecer en el examen. Así que por ello, mucha atención. Si alguna de ellas la habéis tenido mal, no os preocupéis, pero sí que merece la pena que hagáis el esfuerzo suficiente para que en el caso de que aparezca en el examen no la falléis, porque son ideas importantes. Dentro de todas las que voy a comentar, hay 4 o 5 que son mucho más difíciles y que son ideas que, bueno, las hemos metido en el último simulacro porque el profesor de la asignatura ha estimado oportuno dar un recordatorio sobre esa pregunta en concreto. Si son muy difíciles o si no hay que tenerlas bien, como las otras, pues lo diré. Pero insisto, la mayor parte de las que vamos a ver a continuación tendríais que tenerlas bien. Si no las tenéis, mirad bien el comentario, ver por qué la habéis fallado y aseguraros de que el día del examen, dentro de unos días, no las tengáis mal porque son especialmente importantes. Así que bueno, vamos a ver esas 100, 110 preguntas, sin más, comenzamos con la selección para hoy. La primera pregunta que vamos a ver es la número 37. En ella nos hablan de un anciano con alteraciones del nivel de conciencia, ese es el motivo por el que consulta, pero nos dan un par de detalles que nos hacen pensar mal, por eso la respuesta correcta debería ser la 3, posible abuso del anciano. Esa distribución peculiar de esas equimosis en brazos y piernas selectivamente, esas úlceras en sacro avanzadas, lo que quiere decir que ha estado mucho tiempo sin moverse, y esa distribución de las equimosis quizás sugiera incluso sujeción mecánica, seguramente involuntaria, le habrán atado probablemente a la familia. Cualquiera sabe lo que ha pasado, pero aquí hay que pensar mal con este tipo de datos, así que por eso la 3 sería. Cuidado, porque en los últimos años ha habido más casos de abuso en el MIR, ha habido algún caso de violencia de género, ha habido algún caso también de abuso del lactante, incluso os pusimos para recordar ese tema esa fotografía típica de las hemorragias retinianas, en el caso del abuso del lactante, así que no nos olvidemos de estas cosas. Cuando aparecen ciertos detalles hay que estar alerta y reconocer un posible caso de abuso físico. La siguiente que vamos a ver es la 39, esta es muy sencilla. Cualquier participante en cualquier ensayo clínico puede revocar el consentimiento en cualquier momento, así que por eso la respuesta correcta sería la 1, esta no admite mucha discusión, habría que haberla tenido bien. Y la siguiente sería la 41, cuidado con esta. Aunque no te sepas a rajatabla todos los CDs de cada serie, serie T, serie B, de forma genérica se podría decir que la serie T son CDs que tienen un solo dígito. CD3, CD4, CD5, CD8, esos marcadores son de línea T, mientras que los de serie B van a tener 2 cifras en general, CD19, CD20, CD21, CD22, todo eso es serie B, así que por eso aquí la respuesta correcta pues sería la 2, CD3 es de serie T. Por supuesto, todo esto pues consiente excepciones. Me puedo encontrar marcadores con 2 cifras en la serie T también, pues por ejemplo el CD25, que es un marcador de activación de los linfocitos T, pero en general una cifra T, 2 cifras B, si no tienes ni idea, así que por eso pues no era una pregunta muy exigente. Cuidado con la siguiente, la 42,
Aquí nos hablan de inmunodeficiencia e infección típica y nos dicen que cuál sería la asociación correcta. La número 1 desde luego no lo es. El Aspergillus, como nos dicen en la 1, eso es más típico del neutropénico. Mucho cuidado, no de la inmunodeficiencia común variable. Lo mismo digo de la opción número 2. Eso del déficit de C5 no se vincularía a Cándida. ¿Qué se vincula al déficit de C5 de los últimos factores del complemento? Infecciones por Neisseria, eso es muy típico, así que la 2 no es. La 3, inmunodeficiencia combinada severa. Eso afectaría tanto a la serie humoral como a la serie celular, podría combinar infecciones de ambos tipos, pero no sería particularmente común el meningococo, como dice la 3. Lo que sí es correcto, cuidado, es lo que dice la 4, esta sería la solución. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad granulomatosa crónica? Nuestros granulocitos no son capaces de producir radicales libres para cargarse a aquellas bacterias que fagocitan. Por ese motivo, pues se acaban formando granulomas crónicamente, etcétera. Y el ejemplo típico es el Staph aureus, como dice la número 4, esa es la correcta, y en general toda aquella bacteria que sea catalasa positiva. Así que bueno, pues reconocerla como típica en ese contexto. Vamos a la siguiente, que es la 43. La 43, esto se ha preguntado en los últimos años, ¿qué es lo que la fiebre nos ayuda a hacer en el contexto de una infección? La fiebre me puede ayudar, por ejemplo, a lo que dice la opción número 1, inhibe el crecimiento de las bacterias, eso es verdad, también hace que mis fagocitos sean más rápidos, ayuda a la quimiotaxis, corren más, emiten esos pseudópodos para moverse con más facilidad, pero mucho cuidado con lo que dice la número 3, estimular la vía alternativa del complemento, eso es mentira. ¿Qué estimula la vía alternativa del complemento? Por ejemplo, los lipopolisacáridos que se encuentran en la pared bacteriana. Eso sí estimula la vía alternativa, pero no la fiebre. Por cierto, una pregunta relacionada con esto. ¿Qué tipo de bacterias son las que tienen lipopolisacárido en la pared? Las gram negativas. Las gram negativas. Acordaos que por el contrario, los gram positivos lo que tienen es peptidoglicano. Pero bueno, sea como sea, la respuesta correcta sería claramente la 3. Nos vamos a la siguiente, que es la 44, y bueno, esta es más o menos básica de inmunología. ¿Qué es eso del proceso de restricción histocompatible? ¿A qué linfocito afecta esto? A la serie T. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el linfocito T no es capaz, cuidado, no es capaz de reconocer antígenos en su forma nativa. Hay que procesarlos y hay que presentárselos a través del HLA. Eso es lo que quiere decir el proceso de restricción histocompatible, así que por eso la correcta es la 2. Acordaos que hay una excepción, que son los superantígenos. Un superantígeno sí que puede estimular directamente un linfocito T, pero eso es lo excepcional. Todo el común de los antígenos, todo lo que no sea un superantígeno, requiere presentación por HLA, así que bueno, pues esa sería la respuesta correcta. Vamos a la siguiente, que es la 45. Aquí nos preguntan que cuál es falsa con respecto a las inmunoglobulinas. Bueno, la 45 pues no es una pregunta muy difícil. Nos dicen que el isotipo depende de la cadena pesada, eso es verdad. Si yo tengo cadena alfa, pues soy una Ig A. Si tengo cadena gamma, pues soy una Ig G, y así sucesivamente. Pero cuidado con lo que dice la opción número 2. Dice, las inmunoglobulinas circulantes son sintetizadas por las células dendríticas. Eso es más falso que Judas. ¿Quién hace las inmunoglobulinas circulantes? Pues fundamentalmente las células plasmáticas, cuidado con esto, eso es lo que hace que la 2 sea mentira. Hay otra serie de células que también pueden hacer inmunoglobulinas, no solo las plasmáticas, sino también el linfocito B puede hacer inmunoglobulinas y expresarlas en la superficie de la célula. Pero cuidado, porque la célula dendrítica no tiene nada que ver con ese asunto, eso no produce anticuerpos, por eso la 2 pues sería muy mentira. Vamos a la siguiente, que es la 46, y aquí nos dicen que en cuál de los siguientes casos no estaría nunca indicado el tolvaptán. ¿Qué es el tolvaptán? Es un fármaco que bloquea los receptores V2 de vasopresina, que están a nivel renal, como sabéis. Entonces, por eso, cosas como la 1, el SIADH, donde tengo una producción anormalmente alta de vasopresina, de ADH, me interesaría bloquearla para que no ejerza su efecto sobre los túbulos renales, no me haga una hiponatremia dilucional, etc. Por eso pues puede tener sentido. Pero, sin embargo, cuidado con la opción número 2. Diabetes insípida central. ¿En qué consiste eso? En que no estoy produciendo ADH. Entonces, si no estoy produciendo ADH, ¿qué sentido tiene bloquear los receptores de ADH que no está siendo producida? La opción número 2 no tendría ningún tipo de indicación, por eso sería la solución correcta. Aparte de que la 1 y la 2 pues son de efectos contrarios, eso tendría que haberte llamado la atención. La 2 sería la correcta entonces.
La 49, tened cuidado con ella, es una cuestión de nomenclatura, que son los inhibidores de la convertasa. Hubo un año que en el MIR se preguntaron con este nombre y mucha gente se equivocó porque no sabían a qué se refería el ministerio. Inhibidores de la convertasa, cuidado, son los IECAs, inhibidores de la convertasa de angiotensina. La ECA también se conoce a veces como convertasa de angiotensina, por ese motivo pues la solución correcta sería la 2. Todos sabéis el papel de los IECAs en la insuficiencia cardíaca. Acordaos aquel simulacro donde comentábamos la superioridad de la combinación sacubitril-valsartán con respecto al enalapril, ese estudio que veíamos. Los IECAs son favorables, de acuerdo, en la insuficiencia cardíaca, pero ese sacubitril-valsartán parece que es incluso superior, como dijimos. Bien, pues nada más con respecto a la 49, pasamos a la siguiente, que es la 54, una pregunta de genética. ¿Qué es eso del fenómeno de anticipación? Eso consiste en que cada generación, cada persona que hereda la enfermedad de su padre y este a su vez de su abuelo, etcétera, cada generación que va padeciéndola, cada vez la va a experimentar esa enfermedad a una edad más precoz. ¿De dónde es típico esto? De esas patologías que se llaman por expansión de tripletes. Tengo un triplete que se repite una secuencia de veces anormalmente elevada, la siguiente generación es más larga, la siguiente más larga, la siguiente más larga, y por ese motivo pues cada vez se va a padecer más precozmente. Ejemplos típicos de esto que ya han caído en el MIR, pues el corea de Huntington es muy típico, el X frágil también es muy típico, la miotonía de Steiner también es muy típica, etc. Así que bueno, pues nada más, dejamos la 54, vamos a la 55, esta tendríais que haberla acertado, esto es una pregunta de digestivo relativamente repetitiva. ¿Cuál de estos trastornos tendría hipersecreción de ácido gástrico? Aquí hay dos claros ejemplos de hiposecreción, todo lo contrario. Por ejemplo, la opción número 1, anemia perniciosa, ya sabéis que hay una atrofia en la mucosa gástrica. La número 3, la enfermedad de Menetrier, hay pliegues engrosados, etcétera, pliegues gigantescos, pero desaparecían las células parietales, por eso había hipocloridria. La opción número 2 a lo mejor no es tan conocido, esto de los bipomas. Es cierto que en los bipomas habría hipocloridria también, pero cuidado con la número 4, úlceras de Cushing. ¿A qué se debían esas úlceras de Cushing? ¿Son las que aparecen en el contexto de qué? De la hipertensión intracraneal. Acordaos que en la hipertensión intracraneal se produce una descarga vagal, hay una hipertonía vagal en ese contexto. Por ese motivo, cuando alguien tiene un síndrome de hipertensión intracraneal, vamos a tener bradicardia, vamos a tener alteraciones del ritmo respiratorio, y uno de los efectos que tiene la hiperestimulación vagal a nivel gástrico, ¿cuál es? El vago sobreestimulado incrementa la secreción ácida gástrica. Por ese motivo, en las úlceras de Cushing, de haber algo sería hipercloridria, por eso la 4 sería la correcta. Bueno, pues dejamos esta, pasamos a la siguiente, que es la 56. Esta no es una pregunta muy complicada, la 56 dicen que cuál es falsa con respecto a la contractilidad del miocardio. Lo que dice la 1 lo sabéis de sobra, lo que hacen las catecolaminas con la contractilidad, frecuencia cardíaca, eso es muy sencillo. La 2 sería la falsa. Cafeína, teofilina, ¿eso qué hace? Todas las metilsantinas, teofilina, cafeína, etcétera, tal, eso lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca, incrementar la contractilidad, por eso lo que dice la 2 pues sería todo lo contrario, esa es la falsa. Resto de las opciones, que la 3, el verapamil, por ejemplo, y otros calcioantagonistas son inotropos negativos, eso lo sabéis todos de sobra, y también que la concentración sérica de calcio, pues lógicamente puede influir también en la contractilidad, eso también es conocido y se ha preguntado varias veces. Vamos a la siguiente pregunta, que es la 57. Fijaros aquí, esto es un caso clínico típico de hematología. Nos cuenta un paciente que tiene un volumen corpuscular medio de 72, nos dicen que también tiene anemia, 7 gramos de hemoglobina, una anemia microcítica, de hecho bastante microcítica. Nos dicen además que está perdiendo sangre, nos hablan de deposiciones negras, tiene melenas, tiene algún motivo entonces para perder hierro, está sangrando. ¿Qué habría que pensar aquí? Es una posible anemia ferropénica. ¿Pero qué es lo que no nos concuerda? Tiene una ferritina elevada, 350, eso no concuerda con ferropenia. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? A lo mejor tiene ferropenia, pero sin embargo esa ferritina está elevada como reactante de fase aguda, que sabéis que hay veces que se puede elevar por esa razón. ¿Qué habría que hacer entonces? Como no me puedo fiar de la ferritina, porque a lo mejor está elevada como consecuencia de eso, reactante de fase aguda, lo que voy a hacer es lo que dice la opción número 4. Voy a hacer un estudio de médula ósea y de esa forma pues voy a salir de dudas y voy a saber realmente cómo están los depósitos de hierro. Así que por eso la 4 sería la correcta. Cuidado con la 2. La 2 es la trampa típica.
¿Se ha descartado ferropenia? No, no te fíes de esa ferritina porque, salvando ese detalle, tiene todas las características de una anemia ferropénica y habría que descartarla porque tiene toda la pinta de tenerla. Otra cosa es que como reactante de fase aguda, como sabéis, se puede elevar la ferritina. Bien, pues nada más con respecto a esa pregunta. Nos vamos a la siguiente, que es la 59. Esta no pasa nada si la habéis fallado, si lo comento es por lo novedoso, es una pregunta difícil. Nos plantean un caso de psoriasis y nos dicen que cuál sería la afirmación verdadera con respecto a esta enfermedad. Lo que dice la 4 hay que conocerlo, ¿eh? El secukinumab es uno de los fármacos que son más nuevos, durante los últimos años se ha empezado a utilizar contra la psoriasis y simplemente pues acordaros de él. ¿Qué es lo que cuentan de él? Que es un biológico, que es inyectable, pero sobre todo sobre la interleuquina 17, es lo que tienes que saber que actúa. Secukinumab, eso ya digo que se puede fallar, pero de cara al MIR aprendéroslo porque a lo mejor podría caer, es un tema bastante de moda. Bueno, nada más con respecto a la pregunta 59, una única salvedad, fijaros la opción número 3, nos hablan del apremilast, esto pues no es tan importante, no es tan comentable, prefiero que conozcáis el secukinumab, pero bueno, si tenéis duda, pues efectivamente, como dice la 3, el apremilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa, más exactamente de la fosfodiesterasa 4. Son más divertidos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de inhibidor de la fosfodiesterasa 5? Sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, todos aquellos que sirven, como ya sabéis, para sacarte filo, esos son de la otra fosfodiesterasa. Bien, dejamos esta, la 59, vamos a la 60, esta sí tenéis que haberla tenido bien. El tratamiento del melanoma aparece con frecuencia en el examen. Y aquí nos hablan de un melanoma, cuidado, de extensión superficial in situ, Todavía no ha atravesado la membrana basal, in situ. ¿Qué hay que hacer con esto? Cuidado. Ya sabéis que cuando el Breslow es inferior a 1 milímetro, el margen de ampliación sería 1 centímetro. Cuando el Breslow supera el milímetro, el margen ya sería de 2 centímetros, pero la excepción es el melanoma in situ. Si es un melanoma in situ, como aún no ha perforado la membrana basal, puedes conceder un margen más pequeño, por eso la respuesta correcta es la 1. Amplío márgenes, pero solo medio centímetro por ser in situ. Así que bueno, esa sería la correcta. Nos vamos a la siguiente, que es la 61. Fijaros aquí, nos dicen que de estos contextos clínicos, ¿cuál tendría que hacernos sospechar que puede haber una neoplasia maligna? ¿Cuál de estos piensas que lo puedes considerar un proceso, digamos, paraneoplásico? Y bueno, pues nos ponen varias cosas, varias alteraciones cutáneas. Por ejemplo, la opción número 1, pues nos hablan de un eritema multiforme, eso no tiene nada que ver con lo paraneoplásico. En la opción número 2 nos describen un posible lupus. En la opción número 3 nos cuentan a alguien que tiene a la vez vitíligo y areata, ambas autoinmunes y que además se vinculan con cierta frecuencia. Pero es la 4 la que habría que haber marcado. La 4, ¿qué te están diciendo? Si tiene debilidad muscular progresiva en la raíz de miembros, es decir, proximal, que si edema, que si exantema periorbitario, que si pápulas queratóxicas en los nudillos, tal, te están contando una dermatomiositis. Y esto en el MIR se ha preguntado muchas veces. La dermatomiositis, cuidado, y en particular en el adulto, hay que descartar algún cáncer oculto, porque con frecuencia, con cierta frecuencia, se puede vincular a alguno. Así que por eso la 4 es la que habría que haber marcado. La siguiente pregunta, la 62, habría que haber reconocido el diagnóstico. Esto lo hemos visto en un par de ocasiones, por lo menos, durante este año en los simulacros. Nos cuentan un paciente VIH que tiene una inflamación importante del espacio submentoniano, que además tiene las piezas dentarias en mal estado. ¿Qué es lo que tiene? ¿A qué os suena esa inflamación tremenda de la vulgarmente llamada papada del espacio submentoniano? Angina de Ludwig. Respuesta correcta, la 2. Eso habría que reconocerlo. Factores de riesgo típico, mal estado de las piezas dentarias y también la inmunosupresión, VIH lo facilita. Vamos a continuación a la 65. Fijaros aquí, la 65 nos dicen que tiene fiebre, tiene odinofagia intensa, tiene disfonía, tiene rinorrea serosa. ¿Qué tiene este paciente? Además un poquito de amigdalitis. ¿Qué tiene este paciente? Un catarro común, simplemente eso, un catarro común, algo que es muy común en el día a día, que no es tan común en las preguntas del MIR, porque estas cosas tan banales no se preguntan, pero mucho cuidado, acordaos, respuesta correcta aquí la 1, lógicamente, tratamiento inicial, pues paracetamol, nada más, tratamiento sintomático.
Cuidaros durante los últimos días antes del examen. Esta última semana no frecuentéis lugares que haya mucha gente, no deis la mano a nadie, porque un catarro común, que es una tontería, puede ser que te altere la concentración, y a más de uno conozco que el examen, digamos que no le fue todo lo bien que pudiese por procesos como este, que son por lo demás benignos y autolimitados. La siguiente pregunta, la 67, nos hablan de una gestante de 15 semanas, nos dicen que tiene que cumplimentar el calendario vacunal y bueno, pues hay que ver qué vacunas puede administrarse a una gestante y cuáles no. Ya sabéis, todas las que sean de toxoides no hay ningún problema. Puedo dar la vacuna de la difteria, la del tétanos, la de la torferina, esas no pasa nada. No podrías dar las de virus vivos atenuados, como por ejemplo la opción número 2, el sarampión pues no podría ser, la rubeola tampoco podría ser. Habría que tener cuidado también con la parotiditis, cuidado con la polio oral, cuidado con la de la varicela, etc. Una pregunta sencilla y repetitiva. La siguiente, también de ginecología, es la número 68. Fijaros, aquí nos hablan de un grupo de microdosificaciones sospechosas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, el cuadrante típico, como sabéis, del cáncer de mama. Nos dicen que se confirma que es un carcinoma intraductal, nos dicen que se hace una exéresis quirúrgica con arpón y parece que sale el carcinoma entero, los bordes están libres. Nos dicen que tiene receptores estrogénicos positivos, nos dicen que el HER2-Neu es negativo y nos dicen que, bueno, que tiene un componente intraductal y que los bordes, como decíamos, están libres. ¿Qué hay que hacer con esta paciente? No es un gran tumor, la exéresis ha sido completa, ¿qué habrá que hacer? Completarlo con un campo de radioterapia, como sabéis. Las opciones, la que sea correcta, tiene que completarlo con radioterapia. ¿Qué más habrá que hacer? Habrá que hacer ganglio centinela y, en caso de ser positivo, después linfadenectomía. Si es negativo, pues no será necesario. Y fijaros que nos dicen también que los receptores estrogénicos nos salen positivos. Luego, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La número 1, biopsia selectiva del ganglio centinela. No nos dicen nada de la radioterapia que voy a utilizar después. Eso se da por supuesto, habría que hacerlo, pero es que el resto de las opciones pues no pueden ser. La 2, la 3 y la 4 cometen errores graves. El siguiente paso que habría que hacer es lo que dice la 1, más radioterapia, más tratamiento hormonal, aunque no lo dice, por lo menos la 1 es la única que no comete fallos, por eso sería la solución correcta. La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 70. Nos dicen que ¿quién tendría mayor riesgo de cáncer de ovario de estirpe epitelial? Acordaos que este tipo de cánceres de ovario aparecen sobre las cicatrices que quedan en la superficie del ovario después de las ovulaciones. ¿Qué ocurre entonces? Una respuesta como la 1, alguien que toma anovulatorios 10 años, o una respuesta como la 2, alguien que no ovula durante mucho tiempo, como ocurre en el ovario poliquístico, van a estar protegidas frente a este tipo de tumor, por eso la 1 y la 2 no pueden ser. La 3, síndrome de Rokitansky, ahí lo que tenemos es una agenesia completa del útero, tenemos también una agenesia de parte de la vagina, ovarios sí que tienen, cuidado con esto, y son ovarios normales, son ovarios funcionantes, pero no podemos marcar la 3. La 3 son ovarios que no tienen ni más riesgo ni menos riesgo de este tipo de tumores, son ovarios normales y corrientes. Pero cuidado con la número 4. La 4 habla de tratamiento inductor de la ovulación. Si yo voy a forzar la ovulación, más ovulaciones, va a haber más cicatrices epiteliales en la superficie del ovario y por eso el riesgo sería mayor en la opción número 4. Bien, pues dejamos esta pregunta, pasamos a la 72. En la 72 nos hablan de un caso de amenorrea secundaria con un test de gestágenos positivo, es decir, parece que al dar progesterona la paciente menstrua. ¿Qué ocurre entonces? ¿En cuál de estas nos podríamos encontrarlo de forma más factible? Pues hombre, desde luego en la opción número 2 no tiene mucha pinta. Un síndrome de Asherman consiste en ¿qué? Sinequias uterinas. ¿Qué pasa entonces? Pues por un obstáculo mecánico no voy a conseguir la menstruación por darle gestágenos, obviamente, por eso la 2 no es. La 3 y la 4, dirgenesia gonadal o fallo ovárico precoz. Ahí el ovario no funciona, ahí no tengo estrógenos ni tengo gestágenos, no tengo ninguna de las dos cosas. Para hacer que la paciente menstruase habría que darle ambas cosas, estrógenos y gestágenos, no solamente gestágenos, por eso no puede ser 2 ni 3. No, 3 ni 4. La 1 sí, anovulación crónica. Ejemplo típico de anovulación crónica que aparece en el mito de los 2 años, pues el síndrome de ovario poliquístico. Estrógenos tiene. Lo que le falta para menstruar, ¿qué es? Pues que le pongas los gestágenos le pones progesterona y con eso sí que lo vas a conseguir, por eso la opción número 1 sería la que más se adapta a esta circunstancia.
La siguiente, la número 73, es un caso típico y muy típico, una paciente posmenopáusica que tiene un sangrado genital de escasa cuantía. Nos dicen que cuál sería la actitud más adecuada en este paciente. Pues siempre hacen igual. Una mujer posmenopáusica que sangra y que ya no tendría por qué sangrar, ¿qué es lo que hay que descartar? Pues cáncer de endometrio, respuesta correcta, pues la número 4. Sobre todo cuando encima te están diciendo que es obesa, para tener todavía más riesgo. Acordaos que la obesidad es factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Obesidad, el adipocito, aquello de la actividad de la aromatasa, más estrona, hiperestronismo, todo eso que ya hemos visto durante el curso varias veces. Pues una pregunta bastante típica. Respuesta correcta 4. Vemos a continuación la número 75. Fijaros, aquí nos cuentan una lesión pruriginosa, una lesión que está en areola, que está en el pezón derecho, tal, que se va extendiendo. Y cuidado, aquí lo que quieren es que te equivoques con el eczema, eso es muy típico. Cuando es un eczema, normalmente pues va a ser bilateral, normalmente va a haber afectación a otros niveles, como sucede por ejemplo en la dermatitis atópica. No te van a contar algo selectivamente unilateral que se va extendiendo. Si quieren que sea un eczema, no va a aparecer además en el bloque de gine, rodeado de opciones sobre el cáncer de mama. Esto lo que te están contando es un Payet. ¿Qué hay que hacer entonces? Ante una sospecha de Payet, lo que hay que descartar, ¿qué es? Que haya un cáncer de mama subyacente a ese Payet. En algunas pacientes solamente se limita al complejo de areola-pezón. En otras pacientes nos vamos a encontrar un tumor sólido mamario debajo del Payet. Por eso, ¿qué hay que hacer? Lo que dice la opción número 2 tiene mucho sentido. Si se confirma que esto es un Payet, es recomendable resonancia en los casos en los que la mamografía o la ecografía no detectan tumor subyacente. ¿Por qué es razonable? Lo primero, porque lo buscan. Y en segundo lugar, que si buscándolo con esas técnicas no lo encuentra, está pensando en usar una técnica más sensible, más específica, que ve mejor, como es la resonancia. Por eso la opción número 2 pues tiene sentido, esa es la respuesta correcta. Cuidado con la trampa de la 1, eso de esto es un eczema, corticoides y a tu casa, es la trampa típica, y cuidado con la trampa de la 3. Dice, el tratamiento quirúrgico del Payet es la mastectomía, dada la afectación central de la mama. Mucho cuidado, hay veces que no va a haber afectación tumoral por debajo del Payet, va a ser simplemente limitado a la superficie. En esos casos, pues basta con eliminar el complejo areola-pezón y ya está, todo depende de lo que encuentres debajo. Por eso la opción número 3 pues tampoco es correcta. Bien, pues dejamos la 75 y nos vamos a la 76. Aquí en la 76 una pregunta muy sencilla. Nos dicen que ¿qué esperarías encontrar en la bioquímica sanguínea de un paciente con hipoparatiroidismo secundario a cirugía de tiroides? Vamos a ver, para quien no le guste el capítulo de calcio, etcétera, pues hay un par de cosas que es lo que te resume todo ese capítulo. ¿Qué hace la PTH? La PTH aumenta el calcio y disminuye el fosfato sérico. ¿Qué hace la vitamina D? Aumenta el calcio y aumenta el fosfato sérico. Esta es la acción bioquímica de estas dos sustancias. Esto no os podéis ni imaginar la cantidad de preguntas que responde del desglose. Bien, pues nos centramos en esta. Nos han dicho, me han hecho una cirugía de tiroides y tengo hipoparatiroidismo como consecuencia de ella. Pues, si no tengo PTH, ¿qué pasará? Calcio bajo, fósforo alto. Ya está, tan sencillo como eso. ¿Dónde me encuentro con ese patrón? Pues en la respuesta número 1, así de sencillo. Por cierto, ¿cuál es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo? La cirugía de tiroides, como nos cuentan aquí, y acordaos que suele ser un hipoparatiroidismo transitorio, eso suele recuperarse de forma espontánea. Bien, pues nada más, pregunta sencilla, y nos vamos a la pregunta 78. Esto es un caso clínico muy típico en el MIR. Nos dicen que tenemos un paciente que durante mucho tiempo, 3 años, le han puesto prednisona en dosis elevadas. ¿Qué te quieren decir con eso? Pues que su eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal estará seguramente suprimido y muy suprimido. La cuestión es que ahora se la están retirando, están bajando poco a poco esos corticoides y durante el transcurso de ese descenso de corticoides hace un cuadro de gastroenteritis aguda. ¿Qué hay que hacer con este paciente? ¿Qué hace el organismo de forma natural frente a un episodio de enfermedad aguda? O en general, frente a un episodio de estrés agudo. Corticoides. Aquí no puede, porque tiene el eje suprimido.
¿Qué habrá que hacer? Pues transitoriamente, durante lo que dure esa gastroenteritis aguda, le tendré que poner más corticoides, emulando lo que el organismo debería hacer pero no puede hacer, es decir, darle lo que le hace falta y que él no puede producir. Por eso la respuesta correcta pues sería la 4, corticoterapia y líquidos intravenosos, que estamos en un cuadro de gastroenteritis para que no se nos deshidrate, así que la 4 pues sería la solución válida. Bien, dejamos la 78, nos vamos a la 79, cuidado con esta. La 79, aquí fijaros, nos hablan de un cuadro de decaimiento, un cuadro de un paciente que está como desganado, es un paciente anciano, 82 años. ¿Qué habría que pensar aquí? ¿Qué es lo que probablemente tenga este paciente? Esto suena a trastorno tiroideo, pero ¿qué pensáis que tiene? ¿Un hipertiroidismo o un hipotiroidismo? Hipertiroidismo es lo que seguramente tiene este paciente. ¿Cómo puede ser? Si me estás diciendo que tiene decaimiento, que está como desganado, eso suena más a hipotiroidismo. Es verdad, eso suena más a hipotiroidismo, pero también te han dicho otra cosa. Te han dicho que está perdiendo peso, te han dicho que tiene un pulso irregular. Mucho cuidado. Un paciente joven con hipertiroidismo, ¿qué le pasaría? Estaría tembloroso, estaría hiperactivo, estaría perdiendo peso, no duerme por las noches, no se siente cansado nunca. Ese es el cuadro típico en un paciente joven. Pero un paciente anciano, cuidado, un paciente anciano, con mucha frecuencia los ancianos, cuando tienen un cuadro de hipertiroidismo, tienen cosas de hipertiroidismo, como esa fibrilación auricular, ese pulso irregular. Acordaos que la FA es una arritmia que típicamente se vincula al hipertiroidismo en el anciano. Esa pérdida de peso que tiene también suena a hipertiroidismo, y esa hiperactividad, ese insomnio, esas cosas suelen faltar con frecuencia en estos pacientes. Pues se llama normalmente este cuadro, este hipertiroidismo en el anciano, hay veces que se conoce como hipertiroidismo apático. Tiene todo lo que tendría un hipertiroideo, pero está decaído, está desganado. Esa es la diferencia con el joven. Pero bueno, en cualquier caso aquí habría que haber sospechado tiroides. La respuesta correcta pues sería la número 3. Pido TSH a ver cómo me la encuentro, sospechando trastorno tiroideo. Bien, pues nada más. La siguiente pregunta, por cierto, la 81, es repetida de un desglose, es repetida del MIR 2010-2011, espero que la hayáis tenido bien. ¿Qué es el MEN tipo 1? Pues la respuesta correcta sería la 1, tumor hipofisario, Zollinger, Ellison y cuidado, como dicen ahí en la mitad de esa opción, hiperparatiroidismo. Esa sería la tríada típica del MEN tipo 1. De las 3 restantes, ¿cuál es la 2? Esa tríada de hiperparatiroidismo, feocromocitoma y carcinoma medular de tiroides, que lo han preguntado en el 1040 veces, ¿eso qué es? MEN 2A, cuidado con esta. Pregunta repetida, esta todo el mundo tendría que haberla tenido bien. Quien la haya fallado que se lo mire, porque los MEN se preguntan. Bueno, dejamos la 81, nos vamos al 84. Fijaros aquí en esta, en la 84 nos dicen que ¿cuál de estas entidades no aumentaría la captación del tiroides en la gammagrafía? Vamos a ver, ¿qué tiene que pasar para que el tiroides capte en la gammagrafía? Que esté estimulado. ¿Y cómo se llama la sustancia que estimula el tiroides de forma natural? La TSH, hormona estimulante del tiroides. Luego entonces, opciones como la número 2, un tumor que produce TSH, claro que va a hacer que el tiroides capte, eso es lógico. Algo que se parezca a la TSH también puede hacer que el tiroides capte. Lo digo por la opción número 1, un tumor trofoblástico, hay enormes cantidades de beta-HCG. La beta-HCG estructuralmente se parece hasta cierto punto a la TSH. Grandes cantidades de beta-HCG pueden hacer una hipercaptación tiroidea. Y por último, lo que dice la opción número 4, en la enfermedad de Graves, ahí la TSH está suprimida. ¿Pero por qué? Porque en el Graves, que es autoinmune, se produce TSI, inmunoglobulina estimulante del tiroides. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Estos autoanticuerpos están estimulando el tiroides produce una gran cantidad de hormona tiroidea y la TSH nativa pues se suprime. Pero aún así capta, ¿por qué? La TSI va a ejercer la misma acción que la TSH sobre el tiroides, va a sobreestimular la glándula, por eso en el Graves hay una gran captación en la gammografía. El que no capta es el de la opción número 3. ¿Qué es lo que pasa en un struma ovari? Struma ovari es un tumor, cuidado, un tumor que produce hormona tiroidea. La palabra struma quiere decir tiroides en latín. Struma ovari literalmente quiere decir el tiroides del ovario.
tumor en ovario que contiene tejido tiroideo. Como ese tejido tiroideo está desbocado, está proliferando, es un tumor al fin y al cabo, ese struma ovari produce hormona tiroidea, esa hormona tiroidea suprime la TSH y por eso tu glándula no capta, está suprimida debido a que hay otro tiroides en otro sitio que está produciendo hormona tiroidea y está suprimiendo tu hipófisis. Por ese motivo la opción número 3 pues sería la correcta. Una pregunta relativamente difícil pero que se ha preguntado, por eso la comentamos. Vamos a continuación a la 86, cuidado con esta. La 86 es un caso clínico de cierta dificultad, pero en los últimos años cada vez preguntan cosas más duras sobre el síndrome de Cushing, por eso vamos a analizarlo un poquito. Dicen en la 86 que tiene estrías en el abdomen, que tiene una llamativa hiperpigmentación y que tiene, finalmente, pues se diagnostica que efectivamente esto es un Cushing endógeno, eso es lo que tiene el paciente. Bien, ¿qué sobra aquí? Porque este síndrome me explica las estrías. Este síndrome, si es ACTH dependiente, me explica la hiperpigmentación, eso puede ser. Ya sabéis que la ACTH en grandes cantidades me hiperpigmenta, de acuerdo, vale. Pero eso de que tenga fatiga, debilidad, decaimiento, importante pérdida de peso, eso ya no encajaría en un simple síndrome de Cushing. ¿Qué es lo que seguramente le pasa a este paciente? Sobre todo si además me dicen, oye, y que es muy fumador. Y hay otro dato importante. Me dicen después, la ACTH está elevada, o por lo menos nos ponen que está en 26, no sé si está elevada porque no tengo por qué saberme las cifras de memoria normales, pero me cuentan que está hiperpigmentado, en el contexto lo puedo interpretar como elevado, pero fíjate, dicen que valoramos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal con una estimulación de CRH y no estimula el tumor, es decir, yo le pongo CRH y ahí no hay respuesta de ningún tipo. Yo le pongo CRH y por poner CRH ni hace más ACTH ni hace más nada. Simplemente le pones la CRH y no responde. ¿Qué conclusión tienes que sacar de aquí? Es que ese tumor que tenga, lo que sea que tenga, que está produciendo ACTH, no pertenece al eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Es un tumor ACTH dependiente que es extraaxial, está fuera de ese eje. Luego, entonces, ¿aquí qué hay que pensar? Pues hay que ir pensando en pedir un TAC torácico porque a lo mejor tiene lo que hemos dicho, un ectópico agresivo, un tumor ectópico agresivo productor de ACTH, un microcítico de pulmón, vaya. Pero fijaros después lo que nos cuentan. Piden una resonancia y se encuentran un adenoma de 5 milímetros en la hipófisis. No tendrías que haber pedido esa resonancia, no se tendría que haber hecho. ¿Por qué? El test bioquímico debe ir primero en endocrinos, mucho más importante el test bioquímico que la prueba de imagen. ¿Por qué? Mucha gente tiene incidentalomas, mucha gente tiene adenomas no funcionantes en la hipófisis y el día que se muera con 90 años no habrán dado la cara en su vida. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Cometer un error. Si te has encontrado que este tumor productor de ACTH no forma parte del eje, búscalo fuera del eje, no te vayas a la hipófisis porque a lo mejor la resonancia me muestra un incidentaloma, ocurre en este caso, y me puedes liar y me puedes confundir. Ese adenoma de 5 milímetros, en caso de ser el autor de esa excesiva ACTH que tiene el paciente, si yo le pongo CRH debería haber respondido, pero no lo ha hecho. Luego entonces, el verdadero productor de esa ACTH no está en la hipófisis, es lo que te quieren decir. Luego entonces, ¿cuál será la solución a esta pregunta? Lo que dice la 3. Esta resonancia no es la prueba de imagen más adecuada en este caso. Lo que habría que haber hecho es buscarlo donde hay que buscarlo, a nivel pulmonar, seguramente. Así que bueno, la 3 sería, pregunta ya digo de cierta complejidad, pero esto hay que entenderlo porque se pregunta con frecuencia últimamente. Pregunta de psiquiatría, pregunta 89. Un paciente de 18 años tiene un cuadro psicótico agudo, le ponen haloperidol y te hace una distonía aguda, fijaros, un aumento de tensión muscular en el cuello, que si gira la cabeza de forma forzada, ¿qué pasa aquí? Esto es lo que hace el haloperidol cuando bloquea ciertos receptores de dopamina. Esos receptores D2 de dopamina sobre los que toca el haloperidol, pues hay veces que hace este efecto secundario típico de forma aguda. ¿Con qué se tratan las distonías agudas por haloperidol? Con anticolinérgicos. Respuesta correcta, la 3, viperideno, el famoso aquinetón, que es el nombre comercial. Lo habréis visto en urgencias alguna vez durante la carrera. Cuidado con la opción número 4, por cierto. ¿Para qué sirve la tetrabenazina? La tetrabenazina nos puede servir para tratar un efecto secundario típico de los neurolépticos, pero a largo plazo. Las discinesias tardías se pueden tratar con tetrabenazina.
Aquí nos dicen cuidado distonía aguda, distonía aguda, anticolinérgicos, viperideno, respuesta correcta la 3. Bien, nada más con respecto a ella, nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 90. Y en la 90 nos hablan de un varón de 42 años que es empresario, que dice que tiene una idea millonaria, pero que todo el mundo se la quiere robar. Tiene un delirio de persecución, un delirio muy elaborado, un delirio muy complejo, un delirio que incluso podría ser verdad. Sabemos que no lo es porque nos dicen que es un delirio, pero que tiene cierta argumentación, una construcción más o menos sólida. ¿Cómo se llama este cuadro que padece este paciente? Esto es lo que se llama un trastorno delirante crónico o paranoia. ¿Cuál es la respuesta falsa con respecto a este trastorno? Pues vamos a ver opción por opción. Dice la 1 que el curso es crónico, trastorno delirante crónico, perfecto. El tratamiento son los antipsicóticos, perfecto también. Lo que pasa es que el paciente pues, no suele aceptarlo mucho. Son pacientes con poca adherencia al tratamiento porque tienen poca conciencia de enfermedad. Tú le dices que eso que él cree es un delirio. Y él, que aparte de ese delirio, por lo demás está en plenas facultades, pues no te cree. El loco eres tú. A mí me quieren robar mi idea millonaria. Así que por eso lo que dice la 1, pues es verdad. Pero acordaos, no aceptan mucho el diagnóstico en general estos pacientes. La 2. Haya deterioro neuropsicológico y de personalidad grave en el paciente. Eso no es verdad. Estos pacientes sí que es cierto que en algunos casos pueden tener rasgos de personalidad un poco peculiares. Es más frecuente en ellos que sean de base desconfiados, etc. Pero no un deterioro grave. De hecho, muchos de estos pacientes no tienen ninguna alteración previa en la personalidad. Algunos sí, pero leve cuando existe. Y eso de deterioro neuropsicológico importante, eso no es verdad. Sí puede haber, eso sí, algunas veces deterioro social como consecuencia del delirio, que su comportamiento pues es como muy celoso, no quiere hablar con sus compañeros por si le quieren robar la idea, etcétera, pero lo que dicen aquí, a este nivel, no tiene por qué haber deterioro, por eso la opción 2 sería la falsa. Resto de las opciones, pues son verdad. La número 3 dice es un delirio bien construido, bien sistematizado, etcétera. Y la 4, en ocasiones puede sufrir ilusiones sensoriales. Pues hombre, aunque no lo sepas seguro, en ocasiones puede, ya sabes lo que tienes que hacer con ese tipo de afirmaciones. Bien, pues respuesta falsa, solución de la pregunta la 2. Y pasamos a la pregunta 91 sobre trastornos de personalidad. Fijaros aquí, nos dice la opción número 2, trastorno paranoide. ¿Cómo hubiera sido un trastorno paranoide? Receloso, rígido, desconfiado, suspicaz, no es lo que nos cuentan aquí. ¿Cómo hubiera sido la número 3, trastorno límite de la personalidad? Muy inestable en su comportamiento, en sus relaciones, etcétera, tampoco es lo que nos cuentan aquí. Aquí insisten sobre todo, fijaros, frialdad, distanciamiento e indiferencia. Alguien así de frío, así de distante, que le da igual la aprobación de los demás, que le da igual tener amigos, no los tiene y no los quiere tener, solo puede tener una de las siguientes dos cosas. O bien, la opción número 1, trastorno esquizotípico de la personalidad, o la opción número 4, trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Por qué es la 4 y no la 1? Porque al final de la pregunta nos dicen, sin excentricidades en el lenguaje, ni en el comportamiento, ni en la conducta, ni en el pensamiento. Por ese motivo, la respuesta correcta pues sería la 4. Simplemente frío, distante, etcétera, la 4. Que además tiene creencias raras y hace vudú y magia negra y forma parte de una secta, entonces te vas a la 1, esquizotípico, asociaría esas cosas que en este caso no tiene y por eso es la 4. Y por cierto, pregunta interesante, pregunta 93, ¿cuál es falsa con respecto a las pesadillas? Ya vimos un poquito sobre los aspectos más importantes de la arquitectura del sueño hace ya algunos simulacros y sabiendo lo básico que ya dijimos, pues la 1 tienes que darte cuenta de que es mentira. Dice, aparecen en el sueño no REM, eso es falso. ¿Dónde aparecen las pesadillas o en general los sueños? En la fase REM, que es cuando el cerebro se monta películas. Entonces por eso la 1 sería mentira, esa es la solución de la pregunta. ¿Qué es lo que pasa en la otra fase del sueño? La fase de sueño profundo. ¿Qué ocurre en la fase de sueño profundo? ¿Qué enfermedad o qué situación tienes que asociar a eso? Sueño profundo, terrores nocturnos típicos, eso he preguntado muchas veces en el examen, y también el sonambulismo también aparece en esa fase de sueño profundo. Y en la fase 2, ¿qué tienes que recordar en la fase 2? El famoso bruxismo que también comentábamos aquel día. Así que bueno, por eso la falsa sería la 1,
Resto de las cosas son todas correctas. Las pesadillas es verdad que aparecen en las últimas horas del sueño, como dice la 2. Es verdad que se pueden usar antidepresivos en su tratamiento, se pueden usar, no es que se usen de forma rutinaria, pero se pueden usar. Y por último, lo de la 4 se asocian a trastorno por estrés postraumático, pues sabéis que es verdad. Reexperimentación en forma de pesadillas sobre el episodio traumatizante. Y la siguiente, la pregunta 94, pues es una pregunta sencilla sobre la depresión mayor. Nos dicen que cuál sería incorrecta. La 1, la 2 y la 3 pues no son cuestionables, son cosas muy normales lo que dicen, pero fijaros en la 4. Dice, la aparición de delirios no es compatible con el diagnóstico de depresión mayor. Sí que es compatible. ¿Qué puede pasar en un trastorno de depresión mayor? Pues puede ocurrir que aparezcan delirios y la mayor parte de las veces cuando aparecen van a ser congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, yo tengo una depresión mayor y mi delirio consiste en que algo relacionado con que estoy muy triste, con qué tal, se llama depresión psicótica. El contenido de ese delirio seguramente también será triste, o el contenido de esa alucinación, si es que tiene alucinación. Hay veces que las depresiones se acompañan de eso, de sintomatología psicótica, y suele ser congruente con ese estado de ánimo, por eso la 4 sería la solución de la pregunta. Vamos a continuación a la pregunta 97. En ella nos hablan de un paciente con enfermedad de Parkinson, nos dicen que vive en una residencia, que sale poco a la calle. Hay que saber leer entre líneas, si te cuentan que sale poco a la calle, seguramente te están queriendo decir que no le da mucho el sol. Nos dicen de él además que habitualmente está cansado, que tiene dolor óseo. Hay varias opciones aquí que pueden justificar un dolor óseo, pero fijaros al final del todo, y esto es lo que nos da la clave, tiene un calcio de 7,2, una hipocalcemia, nos cuentan una fosfatasa un tanto elevada, pero sobre todo nos hablan de unas lesiones radiolúcidas perpendiculares a la cortical de los huesos. Te están describiendo las famosas pseudofracturas de la osteomalacia, por lo que la respuesta correcta pues sería la 1. Cuidado con la opción número 2. Un Payet podría endurecer los huesos, un Payet podría elevarse la fosfatasa, normalmente bastante más del doble, pero el calcio no estaría disminuido. Estaría normal en la mayor parte de los casos, o si es una enfermedad de Payet sumamente activa, incluso podría elevarse discretamente, pero no estaría bajo. Lo digo porque la opción número 2 podría ser motivo de confusión. En cualquier caso, no es una pregunta complicada. Pasamos a la siguiente, que es la 98. En esta, con respecto a la artritis reumatoide, hay varias cosas que nos dicen que son correctas, pero mucho cuidado, aquí habría que darse cuenta automáticamente que la número 4 es totalmente falsa, porque lo que dicen es lo contrario a la realidad. Nos cuentan que el DR4 es menos frecuente en la artritis reumatoide que en la población general. Eso es mentira, justo al revés, es más frecuente. Es uno de los pocos haplotipos HLA que te tienes que saber para el MIR. El DR4 se vincula fuertemente a la artritis reumatoide. ¿Qué otros haplotipos tenemos que conocer o tenemos que recordar? El famoso HLA-B27 con la espondilitis anquilosante, el famoso HLA-DR15, ¿a qué se vinculaba esto? A la narcolepsia, el DQ2 a la enfermedad celíaca, en definitiva. Bueno, son varios los que salen en el manual, pero estos 3 o 4 que hemos mencionado quizás sean los más célebres, por eso la 4 habría que reconocerla como falsa automáticamente. Bien, pues nada más con respecto a la 98, pasamos a la siguiente, que es la 99. Esta es muy sencilla, sobre la enfermedad de Churg-Strauss. Ya sabéis, eosinofilia, ya sabéis, afectación nasosinusal con cierta frecuencia, rinitis, sinusitis, en eso se puede parecer a un Wegener, suele vincularse también al asma, va a afectar a los pulmones, etcétera. Es algo pues bastante conocido, y nos dicen que cuál sería la manifestación más precoz de las 4 que aparecen aquí. La número 1, la rinitis, el asma, es lo que normalmente cuentan primero. Muchos casos de enfermedad de Churg-Strauss en el MIR te cuentan como antecedente de base que el paciente es asmático, parece que eso es lo primero que se va a manifestar, incluso antes de que haya ninguna otra manifestación, y el paciente tiene la etiqueta de asmático, pero realmente ese asma viene vinculada a esta enfermedad reumatológica, a esta vasculitis. Así que bueno, por eso la 99, la respuesta sería la 1. La siguiente, la pregunta 100, esta es sobre la arteritis de células gigantes. Nos dicen que ¿qué habría que hacer en casos de arteritis de células gigantes córtico-dependiente? Pues fijaros aquí las opciones que nos muestran. El etanercept, que tiene que ver con el tema del TNF, es un anti-TNF. Esto no ha demostrado ser demasiado eficaz aquí. La opción número 2, la ciclofosfamida, tampoco mucho, pero cuidado porque la opción número 3 sí que nos puede beneficiar.
Pacientes con esta enfermedad que no les podemos bajar los corticoides porque rebrota la enfermedad al hacerlo, o pacientes que requieren mucho corticoides durante mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer o qué estrategia tenemos para intentar ahorrar corticoide o para darle el menos posible? Pues se puede hacer lo que dice la opción número 3, el metotrexato, o podrías poner también antagonistas de la interleuquina 6. El tocilizumab, por ejemplo, se podría usar, mucho más moderno, pero bueno, en cualquier caso, de las 4 opciones que vienen aquí, el tocilizumab no figura. La respuesta correcta pues sería la 3, metotrexato. No olvidemos que estos pacientes se van a tratar con corticoides, altas dosis durante mucho tiempo, son personas muy mayores por lo general, por eso esos corticoides habrá que asociarlos con calcio y con vitamina D, de forma inexcusable en este tipo de paciente. Fijaros, la siguiente pregunta, la 101, es también sobre la arteritis de la temporal, misma enfermedad. ¿Qué nos preguntan en la 101? Un aspecto muy preguntado en el MIR. ¿Qué se hace ante la sospecha clara de una arteritis de la temporal? ¿Esperamos y biopsiamos y después tratamos? ¿O tratamos directamente? Se trata directamente, como dice la opción número 1. Ante la sospecha, si es clara, se trata y ya biopsiaremos después la arteria temporal en un segundo tiempo, porque, cuidado, el paciente puede tener una afectación visual severa y definitiva. Así que por eso aquí la clave está en lo que nos cuentan en el enunciado. Dicen que ha perdido visión en el ojo derecho. Si te cuentan sintomatología visual, no puedes esperarte a ver si biopsio, confirmo y después trato, porque lo que tiene en un ojo puede ser que se le pase al otro o que se haga todavía más severo. Por ese motivo, si hay sintomatología visual en el momento del diagnóstico o de la sospecha diagnóstica, cuidado con eso, tratamiento directo y ya biopsiarás después, un concepto muy repetido en el examen. Bien, por eso la respuesta correcta es la 1. Nos vamos a la pregunta 102. Aquí fijaros, la pregunta 102 es procedente del MIR de hace un par de años, del MIR del 2017. Nos hablan de un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene una insuficiencia renal bastante considerable, fijaos, un aclaramiento de creatinina de 30 mililitros. ¿Qué nos querrán decir con esto? Si nos dicen que tiene un episodio de gota en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie izquierdo, es decir, el sitio típico para tener una crisis gotosa, ¿qué hay que hacer? O mejor, ¿qué no hay que hacer? Que es lo que preguntan siempre. Ante un episodio de crisis gotosa, en un episodio agudo de gota, ¿qué es lo que no se debe hacer? No se debe modificar bruscamente la uricemia. Por ese motivo, opciones como la 2, alopurinol, opciones como la 3, el probenecid, todo eso va a modificar la uricemia y podría, incluso aunque la modifique a la baja, bajar la uricemia en fase aguda, va a empeorar la gravedad de la crisis. Por eso no podemos poner ni la 2 ni la 3. ¿Qué hay que poner? Un antiinflamatorio. La opción número 1, diclofenaco, estaría muy bien si el paciente, cuidado, no tuviese insuficiencia renal de este calibre. El diclofenaco no se debe poner a una persona con un filtrado tan malo, por ese motivo la opción número 1 no me la voy a plantear. Es hipertenso también, nos dicen. La hipertensión se puede descompensar por el diclofenaco. Por ese motivo nos están dando 2 razones para evitar la 1. La respuesta correcta sería un antiinflamatorio de los otros. El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo. Como no me lo puedo permitir, le voy a poner un antiinflamatorio sí esteroideo. Un corticoide, respuesta correcta 4, prednisona. Bien, pues nada más sobre la 102. Nos vamos a la siguiente, que es la 108. En esta, fijaros, en la 108 nos plantean una pregunta, hay que identificar la opción falsa, sobre la tuberculosis activa en un paciente que además tiene VIH, una combinación bastante habitual. Ya sabéis que la infección por VIH es un factor de riesgo crítico para padecer enfermedad tuberculosa. Nos dicen que cuál sería la falsa, vamos a ver opción por opción. La número 1 nos dicen que, en términos generales, la pauta es superponible a un paciente inmunocompetente. Pues eso por lo general es cierto. ¿Qué es lo que se hace? Se pone una fase de tratamiento más intensivo, 2 meses, con 4 fármacos, esa es la pauta que se recomienda por lo menos en nuestro medio, y los 4 meses siguientes solamente 2 fármacos. Es lo mismo que un inmunocompetente, respuesta la 1 no tiene ningún problema. Nos vamos a la 3 y parece que la 3 es como una continuación de la 1. Dice: pero algunos expertos avalan la recomendación de prolongar la fase de mantenimiento hasta completar 9 meses en pacientes cuyo recuento es inferior a 100. A lo mejor eso no lo sabes seguro, no te acuerdas bien porque es una circunstancia excepcional, pero tiene sentido. Tiene sentido. Si el paciente está más inmunosuprimido, puede tener sentido que alguien haya pensado, no olvidemos que las opiniones de expertos no dejan de ser opiniones,
más fundadas que la tuya y la mía, pero opiniones, que alguien haya opinado que efectivamente pues pueda ser conveniente prolongarlo unos meses más. Pues por eso la 3, aunque no lo conocieras al 100%, suena lógica. Parece que la 3 incluso sea una continuación de la 1, parecen dos párrafos tomados de un libro de texto. La 4 nos dice que en la fase intensiva la administración de etambutol puede ser temporal si se demuestra, atención, que la cepa es sensible a los fármacos de primera línea, continuando solo con isoniazida, rifampicina, piracinamida. Eso es un puede. Esto es un puede. ¿Puede ser temporal? Sí. Un puede con una condición, con que haya habido un par de publicaciones en este mundo o un par de expertos que estén de acuerdo, la 4 tiene muy poco que decir contra ella. La pauta habitual incluye 4 drogas, pero si te ponen una excepción, lo más probable es que tenga algo de razón, algo de verdad. Pero mucho cuidado con la opción número 2. La 2 está muy mal. ¿Qué es lo que se hace cuando un paciente tiene a la vez ambas cosas? Tengo infección por VIH y tengo también enfermedad tuberculosa. Lo normal es tratar primero, lo habitual, primero la enfermedad tuberculosa y después empiezo a preocuparme por lo otro. ¿Qué pasa si lo hago al contrario? Si trato primero el VIH, estoy ya muy inmunosuprimido, ya requiero triple terapia y me elevas las defensas, ¿qué va a pasar? Síndrome de reconstitución inmunológica, que se ha preguntado en el MIR varias veces. Si aumentan mis defensas va a haber más expresividad inflamatoria por mi parte y las manifestaciones de la tuberculosis se pueden agravar. Por ese motivo, ¿qué es lo que se suele hacer? Se trata primero la tuberculosis, un par de meses, la fase más intensiva del tratamiento, la que implica 4 fármacos. Cuando pasa esa fase, ya empiezas a tratar también la infección por VIH. Ya se incorpora esa triple terapia. Cuidado con ese detalle porque también lo preguntan en la pregunta 114 de este mismo simulacro. Fijaros, nos hablan de lo mismo, pues un paciente que tiene ambas cosas, tuberculosis más VIH, CD4 en 295, nos dicen que tiene Child-Nielsen positivo, es decir, se confirma que tiene enfermedad tuberculosa, y nos dicen que, bueno, que cuál sería la actitud correcta. Pues la 3 sería correcta. Inicio la fase intensiva, 2 meses, y una vez terminada esta, comienzo también el tratamiento antirretroviral. ¿Cuándo se podría contemplar una excepción? Pues, hombre, si te cuentan un paciente que está muy, pero muy inmunosuprimido, que tenga menos de 50 CD4 y tiene tuberculosis y tiene VIH al mismo tiempo, en ese caso puedo empezar a tratar ambas cosas a la vez, pero para hacer eso tiene que estar severamente inmunosuprimido. Si es alguien que no tiene tanta inmunosupresión como este caso, que está rondando los 300, primero trato tuberculosis, después empiezo a tratar VIH. Así que bueno, pues la 114, la respuesta correcta sería por tanto la 3, muy relacionada con la 108. Bien. Vamos a la 110 que hemos dejado entre medias. Nos hablan de un paciente usuario de drogas por vía parenteral, nos cuentan que tiene un cuadro convulsivo autolimitado en plena calle y nos dicen que, bueno, sabemos de él que es un paciente VIH, sin control, sin tratamiento, tiene 87 CD4 y al hacerle un TAC craneal nos encontramos que hay una lesión con efecto masa y que capta contraste en anillo. Ya simplemente el hecho de que te cuenten que el paciente ya está en fase de SIDA, fijaros el recuento de CD4 que tiene, que tenga convulsiones, por mera probabilidad de estas 4 opciones ya tendrías que haber marcado la 1. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsiones en el paciente VIH? El paciente ya en fase de SIDA, como en este caso. ¿Cuál es? La encefalopatía VIH, cuidado, la encefalopatía VIH es más frecuente como causa de convulsiones que la toxoplasmosis cerebral, pero en este caso, con este TAC y además con estas opciones, porque la encefalopatía VIH no la han puesto entre las opciones, la respuesta correcta, lógicamente, pues sería la 1. Así que bueno, pues con esa nos quedamos, un concepto muy preguntado en el MIR. Y nos vamos a la pregunta 111. Esta, la 111, tendríais que haberla tenido bien todos porque es una pregunta procedente del desglose, MIR 2013. Y nos dicen que cuál de las siguientes sería correcta, qué afirmación es verdadera con respecto a antibióticos. La 1 dice que los glicopéptidos o glucopéptidos, vancomicina, teicoplanina, que están muy bien, que son maravillosos, que tienen una aceptable actividad frente a bacterias gram positivas, nada que objetar, pero luego dice gram negativas, y eso es mentira, acordaos. Los glucopéptidos solamente van a afectar a bacterias gram positivas, por eso la opción número 1 es falsa. 2. Ciprofloxacino es un buen antibiótico para tratar infecciones producidas por bacterias gram negativas, tanto aerobias, bien, como anaerobias. Totalmente falso, cuidado. Las quinolonas no son buenas para tratar gérmenes anaerobios en general, así que por eso la opción 2 sería mentira. 3.
La rifampicina es un medicamento que hay que administrar con otros antibióticos para reducir el riesgo de una rápida aparición de resistencia. Esto sí que es verdad, es muy importante. No vais a encontrar, o difícilmente vais a encontrar, muchas pautas en guías antimicrobianas donde se ponga solamente rifampicina. Eso es rarísimo, eso es rarísimo. Lo habitual cuando se usa como tratamiento de cualquier cosa, inclusive tuberculosis, ¿qué se hace en la tuberculosis? Se administra con otros 3 fármacos, por lo menos en la primera fase del tratamiento. ¿Qué se hace con la rifampicina en otras indicaciones? Casi siempre va a ir combinada con algo. ¿Por qué? Porque el uso de rifampicina sola implica un elevado porcentaje de aparición de resistencias. Por ese motivo se suele combinar siempre que se usa, casi todas las indicaciones. Por ese motivo la 3 sería la correcta. Bien, dejamos la 111, nos vamos a la 112. Fijaros, aquí en la 112 nos cuentan un paciente que es VIH positivo. Nos plantean que cuál sería el tratamiento más adecuado, y lo difícil de esta pregunta es que te dan varios datos serológicos con respecto a otras enfermedades. Fijaros, por ejemplo, el FTA-APS y el TPHA, esos son pruebas treponémicas para el diagnóstico de sífilis, salen negativas. Si las pruebas treponémicas salen negativas, no tiene sífilis. Muy importante esto, no tiene sífilis. Es verdad que después te cuentan que el RPR y el VDRL salen positivas, pero esas son pruebas reagínicas. ¿Y qué es lo que pasa a veces con las pruebas reagínicas? Que pueden dar falsos positivos. ¿En qué circunstancias? Embarazos, conectivopatías, en pacientes muy ancianos, en pacientes infectados por VIH con cierta frecuencia, salen positivas las reagínicas, aunque el paciente no tenga sífilis. Y aquí, cuidado, no tiene sífilis porque te lo están diciendo treponémicas negativas. Por eso, la opción número 4 no la voy a poner, la que incluye penicilina, porque no hay sífilis aquí. Después nos dicen que tiene anticuerpos, fijaros, antivirus B, fijaros, anticuerpos antiantígeno de superficie, y ya sabéis que esos son protectores. ¿Qué quiere decir? Pues que este paciente no va a requerir medicación pensando en el virus de la hepatitis B. Por eso la opción número 2, que incluye entecavir, eso no lo voy a elegir, el entecavir para el tratamiento del virus B. La 2 no tiene sentido. Sigo leyendo, me cuentan que hay un HLA que tiene un haplotipo muy peculiar, fijaros, el B5701. ¿Eso qué implica? Si te cuentan o si te tienes que saber un haplotipo característico en pacientes VIH, suelen decirte este. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo este HLA? Que no me puedes dar abacavir. Muy importante, contraindicado el abacavir en este tipo de pacientes por la reacción que ya sabéis que puede ocurrir. Así que por eso la respuesta número 1 no la voy a marcar. A estos no se les puede dar abacavir. Lo que me queda sería la opción número 3, esta es la correcta, fijaros, incluye raltegravir, un inhibidor de la integrasa, y después nos hablan de 2 análogos de nucleósidos. Esa sería la respuesta correcta. No tiene más, una pregunta larga, una pregunta que exige tiempo, pero bueno, al final es ir descartando y sale de manera más o menos sencilla. Bien, pues dejamos la 112 y nos vamos a la 115, paciente con esplenectomía. Inmunodeficiencias e infecciones típicas. Esto cae con relativa frecuencia en el examen. ¿Cuál de estos bichos os parece el más frecuente en un esplenectomizado? ¿Qué bichos hay que pensar en un esplenectomizado? Pues aquellos que tengan cápsula, gérmenes capsulados, neumococo, hemófilos, por eso la respuesta correcta pues sería la 1, el meningococo también podría estar incrementado su frecuencia, otros bichos que ya no son propiamente bacterias, Plasmodium, paludismo, Babesia, también son más frecuentes en pacientes esplenectomizados. En fin, aquí la respuesta correcta claramente sería la número 1, aquí no hay mucha duda. Y nos vamos a continuación a la 116. Fijaros, aquí en la 116 nos hablan de una persona que probablemente tendrá algún tipo de inmunosupresión. Fijaros que es lupus desde la infancia, toma corticoides, ciclofosfamida, no ha sido suficiente y además han añadido rituximab. ¿Qué hay que pensar aquí? Pues dados los tratamientos que toma, seguramente tendrá una inmunosupresión probablemente celular, probablemente celular. No lo digo por el rituximab, ya sabéis que el rituximab actúa más sobre el tema humoral, pero eso de corticoides, eso de ciclofosfamida, tal, pues seguramente la inmunidad celular no funcionará mucho. ¿Y qué te cuentan después? Que en sustancia blanca tiene lesiones irregulares. Se pueden tener muchas cosas en sustancia blanca, pero en este caso son lesiones irregulares en un paciente inmunosuprimido celular que no captan contraste alrededor, que no tienen efecto masa y esas cosas. ¿Qué te suena? ¿Qué puede haber en sustancia blanca en una seria inmunosupresión celular que no tenga efecto masa? Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Virus JC, respuesta correcta, por tanto, la 3. Eso es lo que voy a buscar. PCR para virus JC en líquido cefalorraquídeo, y así es como llegaré al diagnóstico. Acordaos que esto lo preguntan típicamente en el paciente SIDA. Aquí nos han puesto otro motivo de inmunosupresión, pero en esencia el caso clínico viene siendo el mismo de siempre. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 117. En ella nos cuentan la típica historia de una fascitis necrotizante y el típico error que se puede cometer con ella, si no se está acostumbrado a ver. ¿En qué consiste este cuadro? El paciente te va a contar un dolor intensísimo, va a patalear de dolor incluso, se va a quejar mucho, pero sin embargo, objetivamente no se ve gran cosa en la exploración. Puedes ver a lo mejor un poquito de eritema, pero nada que justifique tanto dolor como el paciente cuenta. Por ese motivo, el primer médico que lo ve, que nos cuentan que es un residente, lo deja en observación y cuando van pasando las horas, el dolor va todavía más, el brazo empieza a hincharse, empiezan a aparecer ampollas hemorrágicas en la superficie de la piel y esto pues ya sí que ha dado la cara como lo que es una fascitis necrotizante. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Quién produce este cuadro? Detalle preguntado en el MIR recientemente. Streptopiógenes o estreptococo beta hemolítico de grupo A. ¿Cuál es el tratamiento? Se pone antibiótico, que suele ser penicilina. Ya sabéis que esta bacteria sigue siendo sensible a ella, eso se emplea como bactericida. Se suele combinar con clindamicina, una buena combinación porque la clindamicina, al ser un inhibidor de los ribosomas, va a dificultarle a la bacteria la producción de más toxina. Eso viene bien, por eso es peni con clinda, la asociación habitual. Y, por supuesto, como dice la opción número 4, llamar también al cirujano porque aquí va a haber que desbridar seguro. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta pues sería la 4. Bien, pasamos a la siguiente, que es la 118. Nos dicen que criterios hay muchos con respecto a la gravedad de la sepsis y nos dicen que, bueno, que en este caso, ¿cuál de ellos sería incorrecto para definir la sepsis grave? Aquí hay varias cosas que evidentemente la definen. Por ejemplo, esa mala respuesta al oxígeno que dice la opción número 3, la aparición de lactato, eso es una cosa que también debe hacernos pensar mal, la aparición de oliguria, está fracasando ya el riñón, pero mucho cuidado con la opción número 2, niveles elevados de proteína C reactiva o procalcitonina. Vamos a ver, que se eleve la procalcitonina, pues a lo mejor me puede ayudar a sospechar que la infección es bacteriana y no vírica, porque las bacterias elevan eso y no los virus. Esa aplicación la puede tener. Lo de la proteína C reactiva, pues como marcador de inflamación aguda, pues también me puede venir bien, pero no es un criterio definitorio de que esa sepsis sea más grave. Por ese motivo, la opción número 2 pues sería la correcta. Pasamos a continuación a la pregunta 120. En esta nos hablan de una persona que ha estado ingresada con un distrés respiratorio del adulto, ha estado con ventilación mecánica durante 6 días y nos dicen que, bueno, después de los 6 días está otros 10 días con ingreso, una planta normal, y se le da de alta el 9 de diciembre, así que se ha perdido el puente de la Constitución. Bien, bueno, pues el 13 de diciembre, 4 días después, empieza con un dolor torácico, empieza con fiebre, con expectoración verdosa, con tos, y en la placa de tórax nos encontramos un infiltrado bastante bien definido. ¿Esto qué es? Esto es una neumonía. Es una neumonía y será nosocomial o será adquirida en la comunidad. Este paciente ya estaba en su casa, pero cuidado, la definición de neumonía nosocomial, cuidado, se extiende a aquella que se manifiesta hasta los 10 días después del alta, y en este caso han pasado 4. Así que por eso, y sobre todo pensando dónde ha estado intubado, ha estado muchos días ingresado, no ha sido un ingreso de 2 ni de 3 días, ha estado mucho tiempo en el hospital, aquí ¿qué habría que hacer? Considerar que tiene una neumonía nosocomial y, por supuesto, habría que cubrir, como dice la opción número 4, Pseudomonas aeruginosa con algún antibiótico que no sea útil para ello. Por eso la 4 es correcta. La 1 falla cuando nos dice que es una neumonía atípica que voy a tratar con eritromicina, eso no tiene ningún sentido. La 2 nos dice que es adquirida en la comunidad, lo cual es falso. La 3 nos dice que es adquirida en la comunidad, que también es falso. Y encima se equivoca más aún la 3 poniendo ceftriaxona, que como sabéis no cubre Pseudomonas aeruginosa. Si quieres cubrir esa bacteria, deberías haber puesto otras cefalosporinas, por ejemplo, ceftacidima podría servir, cefepima podría servir, pero ceftriaxona no cubre Pseudomonas, así que por eso la 4 sería la opción válida. Tenemos después la pregunta 121, nos dicen que cuál sería la afirmación falsa con respecto a la leishmaniosis cutánea o botón de Oriente. Vamos a ver opción por opción. Nos dice la 1 que no existe ninguna vacuna para la inmunización. Hombre, vamos a ver. La número 1 se está refiriendo al ser humano.
hay vacuna de leishmania para perros, no para humanos. Entonces, por eso la 1, salvo que esto fuese el MIR canino, deberíamos considerar que la 1 pues no tiene problema. Efectivamente, para nosotros no hay vacuna. 2. El vector de transmisión es el flebotomo, que es un mosquito, el flebotomo hembra concretamente, así que por eso pues la 2 no tiene problema. La 3 dice que el principal reservorio es el gato. Acordaos, hemos dicho que el perro es una cosa que deberíais saberlo y me imagino que la mayor parte de vosotros no habréis tenido problema en esta pregunta, por eso la 3 sería la falsa, perro y no gato, simplemente han cambiado la mascota. Bien, pregunta 125, cuidado con esta. La enfermedad de Parkinson y todo lo extrapiramidal se pregunta bastante en el MIR y aquí nos dicen que cuál sería la menos probable de estas cosas, lo menos probable que ocurra en la enfermedad de Parkinson. Pues vamos a ver opción por opción. Dice la 1, mala respuesta a levodopa. Falso, falso. Es verdad que un paciente con Parkinson, a medida que va pasando el tiempo y cuando lleva ya un tratamiento muy crónico durante mucho tiempo con levodopa, empieza a funcionar peor. Es cierto. Pero cuidado, no hay una mala respuesta a levodopa. De hecho, al principio, cuando el paciente está recién diagnosticado y todavía no se le ha puesto ningún tratamiento, si le pones levodopa, la respuesta suele ser muy favorable. Así que por eso, la opción número 1, eso no puedes creer en ello. Mala respuesta a levodopa sería excepcional en un paciente parkinsoniano. Eso es parte fundamental del tratamiento. Resto de las cosas, pues son verdad. Puede haber, como dice la 2, disquinesias, si yo te pongo levodopa, y otros trastornos del movimiento, pues pueden ocurrir. Lo que dice la 3, alucinaciones visuales, pues también te las puede producir. No olvidemos que la levodopa se transforma en dopamina. La 4, antecedentes familiares de parkinsonismo, pues no es lo más frecuente. No es la enfermedad neurológica más hereditaria del mundo. Hay otras que tienen mucha más carga genética, pero bueno, hasta cierto punto pues sí que la tiene. Pero desde luego lo que está claramente mal es la 1. Eso sí que es una cosa absolutamente insólita, por eso la respuesta correcta sería esa. Hay otra pregunta, por cierto, sobre Parkinson en este mismo simulacro, un poquito más difícil, que es la 132. En la 132 nos cuentan un paciente o una paciente joven para tener Parkinson, 50 años, y parece que lo que más le molesta, lo que más le incapacita, sin llegar a realmente incapacitar, porque te dicen que hace más o menos vida normal, pero lo que a ella le resulta subjetivamente peor es el temblor. ¿Qué puedo hacer en un paciente parkinsoniano joven, muy importante este detalle, si lo que predomina es el temblor? Ahí el tratamiento no es levodopa. La levodopa mejora el parkinsonismo, mejora la rigidez, mejora la bradicinesia, pero sobre el temblor no tiene tanto efecto. ¿Qué es lo que tiene más efecto sobre el temblor y más en un paciente joven? Anticolinérgicos. Por ese motivo aquí en la 132, fijaros, la respuesta que han dado como correcta es la 2, triexifenidilo, es un anticolinérgico y eso es lo que en este caso nos va a ayudar más en esta paciente. Acordaos, en jóvenes, ¿qué pasa si a un anciano le pones un anticolinérgico? Pues que seguramente le vas a producir sintomatología a nivel de funciones superiores. Pérdida de memoria, sintomatología que puede recordar un poco a una demencia, es algo que les sienta mal a los pacientes ancianos. Bien, pues nada más con respecto a esa pregunta 132. Hay algunas que han quedado entre medias. La 127, fijaros, esta pues hay que tener clara cuál es la respuesta. 127 nos dicen que tiene 89 años, que tiene un ictus hemorrágico. Muy importante, no hay antecedentes de hipertensión. Los ictus hemorrágicos normalmente pensamos en hipertensión arterial como factor de riesgo y suele estar detrás. Pero en un caso de un paciente tan anciano que te niegan manifiestamente que sea hipertenso, ¿qué es lo que tienes que considerar? Angiopatía congófila o angiopatía amiloide. Mucho cuidado, las hemorragias de origen hipertensivo van a aparecer más cerca de los ganglios de la base, del tronco del encéfalo, donde los vasos del cerebro aguantan pues más presión, por eso la hipertensión suele afectar en zonas más proximales, zonas más axiales. Pero cuando se trata de esto, de un paciente con angiopatía amiloide, la lesión suele ser, como dice la opción número 1, a nivel subcortical, y por eso es la respuesta correcta. Bien, pues nada más sobre la 127, vamos a la 129, fijaros aquí nos cuentan un traumatismo cervical y cuando pasan un par de días el paciente sufre una hemiplegia bruscamente. La aparición brusca de focalidad neurológica, hasta que se demuestre lo contrario, deberíamos pensar en un ictus. Pero es que además, fijaros, el resto de las opciones que nos dan no tiene mucho sentido. La 1 y la 2, hematomas intraparenquimatosos, hematomas subdurales, no parece que tengan mucho que ver con ese traumatismo que nos han contado. Si te dan un dato es para que lo utilices. ¿Qué ha pasado seguramente? Pues lo que dice la opción número 3. Se le ha trombosado debido al traumatismo la carótida interna, se ha soltado el trombo y se ha metido por cerebral media. Por ese motivo te cuentan este cuadro brusco de hemiplegia. Así que por eso la 3 sería la correcta.
Vamos a la siguiente, que es la 130, y aquí nos hablan de un paciente joven de 32 años que está jugando al tenis, cuidado, está haciendo un esfuerzo físico, y te dicen que sufre una cefalea muy brusca, vomita, se obnubila y nos encontramos cierta rigidez de nuca. Esta es la historia típica de una hemorragia subaracnoidea. Estoy haciendo un esfuerzo físico. Tengo previamente algo en mi cabeza que con ese esfuerzo físico, al aumentar la presión intracraneal, pues por ejemplo, si realizo una maniobra de Valsalva porque estoy levantando pesas de 200 kilos, bien, bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? O simplemente si estoy defecando, también es un típico ejemplo de desencadenante de que se rompa un aneurisma cerebral. A veces lo cuentan en el MIR. Paciente que está pujando tal duramente y de repente le duele la cabeza y tiene rigidez de nuca y tiene alteración del nivel de conciencia, etcétera, pues típico desencadenante. Entonces aquí que habría que pensar, porque este paciente seguramente tendría, como dice la opción número 1, un aneurisma intracraneal que se habrá roto coincidiendo con ese esfuerzo y lo que tiene, por tanto, es una hemorragia subaracnoidea, respuesta correcta, la 1. Bien, nada más con respecto a ella. Nos vamos a la 133, esta es sencilla, de respuesta pues prácticamente inmediata. Nos cuentan una persona joven, una mujer de 25 años que está en un concierto. Si está en un concierto, ¿qué hace aparte de escuchar música? Un concierto es el típico sitio donde ocurren síncopes con mucha frecuencia. Suele ser un lugar que la gente está muy apretada, que la gente pasa mucho calor, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues lo que le ha sucedido a ella. Tiene un episodio de pérdida de conciencia que dura 20 segundos. Los testigos dicen que estaba muy pálida. Cuando cae al suelo, como muerta, se recupera en menos de 2 minutos. Recuperación casi inmediata. Ausencia de movimientos anormales durante el tiempo que está en el suelo. No te están contando nada que sugiera nada comicial. Esto no va a ser epilepsia. Esto es lo que tiene la paciente. Seguramente será la opción número 3, síncope vasovagal, y esa es la respuesta correcta. Y cuidado con esto porque en el MIR se pregunta, distinguir crisis comiciales de síncopes vasovagales. Aquí lo han puesto claro los autores de esta pregunta.